Espero que se encuentren muy bien en sus casas, en sus lugares de trabajo. Mi nombre es Sebastián Cortés, hago parte de la Coordinación de Sostenibilidad y Ecología Integral de la Dirección de Bienestar de la Vicerrectoría de Promoción y Desarrollo Humano de la Universidad de La Salle. Les quiero dar la bienvenida a este webinar de movilidad sostenible que tiene el nombre Avanzando hacia el Futuro. Bueno, en el día de hoy nos acompaña el ingeniero Eder Alexander Velandia Durán y bueno, les voy a dar una corta presentación eh, de quién es el ingeniero. Espero que pasemos todos un rato agradable y que bueno, aprovechemos esta oportunidad para aprender un poco más sobre movilidad sostenible. Entonces, bueno, el ingeniero Eder Alexander Velandia Durán es ingeniero civil egresado de la Universidad Francisco de Paula Santander, es magíster en Ingeniería Civil e Ingeniería Industrial de la Universidad de los Andes. En el 2015 fue becario de posgrado en la Escuela de Gobierno Alberto Lleras de la Universidad de los Andes y desde 2006 se desempeña como docente en la Facultad de Ingeniería de la Universidad de La Salle. Además, ha trabajado como asesor para el Grupo Enel Colombia en áreas de transporte eléctrico y transporte sustentable. Ha sido consultor en CEPAL de proyectos de eficiencia energética e innovación en el transporte y consultor en diferentes proyectos del Gobierno Nacional. Por su desempeño, ha recibido el Premio Nacional a la Excelencia en Ingeniería Enrique Morales 2010, otorgado por la Sociedad Colombiana de Ingenieros. Entonces, le doy la bienvenida al ingeniero Eder y, bueno, muchas gracias, ingeniero, por estar acá y bienvenido. Hola, buenas tardes a todos. Muchas gracias por esta invitación. Realmente es muy grato seguir compartiendo todos estos espacios con personas comprometidas con mejorar las condiciones actuales en las que nos encontramos en los contextos urbanos en Colombia. Y desde la Universidad de La Salle hemos venido trabajando desde hace más de 15 años justamente en estos temas en los cuales no solamente como académicos hemos venido aportando, sino también asesorando al gobierno nacional, haciendo publicaciones, apoyando al sector privado. Y esto ha contribuido a que hoy tengamos un panorama muy distinto a lo que encontrábamos en nuestras ciudades hace 10 años. Lo que podemos reconocer en este momento es que existe una contribución notable en donde la academia ha jugado un rol importante y donde cada uno de ustedes, desde sus actividades cotidianas, desde las empresas, desde las instituciones públicas, venimos construyendo esta movilidad sustentable y avanzando justamente hacia un futuro que esperamos sea mucho más conveniente para nosotros y para las generaciones futuras. Sebastián, quisiera confirmar por favor si está viendo la presentación e iniciamos. Sí, sí, señor. Solo colocarlo exacto, en presentación y ya podemos continuar. Perfecto. Ahora Muchas sí. gracias, Sebastián. Lo que estamos reconociendo en este momento es que tenemos cada vez una versión de desarrollo que en algunas regiones del mundo se ha perdido el contexto. Estamos hablando que desarrollo es estar teniendo vehículos, desarrollo es estar hablando de utilizar masivamente las opciones de transporte individual. Y lo que tenemos que entender en este momento es que esto está llevando a las ciudades a expandirse y a generar problemas serios de sustentabilidad. Los problemas relacionados con el ambiente no respetan territorios, fronteras, idiomas, situación económica social, preferencias políticas. Estamos hablando que estas problemáticas relacionadas a los contextos urbanos, y hoy en día hablando ya no solamente de zonas urbanas, sino metropolitanas, empiezan a acrecentarse. Tenemos que en el periodo de 1970 a 2010 la población del planeta ha venido creciendo, pasamos de 3.600 millones a 7.000 millones aproximadamente según Naciones Unidas, y cerca del 60% de la población mundial se nos está ubicando en las áreas urbanas. Imágenes como estas son muy comunes en nuestro contexto y nos permiten evidenciar que hay una problemática que es claramente insostenible. También tenemos que reconocer que el transporte es un motor del cambio. Una imagen muy interesante que pudiéramos utilizar para dar evidencia de la importancia del transporte como un elemento que modifica el contexto urbano es la avenida Caracas en la ciudad de Bogotá. Tenemos imágenes de 1978 donde recorrían ese corredor buses eléctricos de propiedad del distrito, justamente ahora que estamos hablando de la propuesta en Bogotá
de un operador público. Y en ese momento teníamos en la ciudad buses que eran de propiedad de la ciudad y que operaban en modo eléctrico. En 1991, esta flota se desmonta y da paso a unas troncales totalmente atestadas de buses, operadas por privados. Y reconociendo que ese modelo era peligroso, ineficiente, contaminante, que generaba serios problemas para la calidad de vida de los ciudadanos, se propone en 1999 la solución y se pone en marcha de Transmilenio, una solución BRT que hoy en día tenemos y que se configura como la opción más importante de BRT en el mundo. Ya en este momento que está aprobado y que está en fase de construcción el Metro de Bogotá, vamos a reconocer que esperando que en el 2010 ya tengamos este proyecto totalmente construido y operativo, el panorama de la Avenida Caracas en Bogotá será otro, donde tendremos un corredor de transporte público muy robusto con una operación de tren y una operación de buses, llevando este corredor a otro nivel en cuanto a los conceptos de transporte de pasajeros. Estamos hablando que eh, el transporte y la situación urbana está llevándonos a una gran huella de carbono, a una gran huella ecológica. Es evidente que las ciudades se han convertido en depredadores de recursos. En las ciudades estamos hablando, se concentra el 60% de la población. En cuanto a área, estamos hablando un 4 o 5% del área que tenemos disponible en la tierra, pero estamos demandando una cantidad de recursos energéticos, alimenticios, aire, agua, que finalmente son necesarios para garantizar estas dinámicas urbanas, pero que nos están mostrando que la cantidad de efectos colaterales de esta dinámica o de este modelo de desarrollo que se ha concebido urbano es insostenible. El tal cambio climático sí existe, las evidencias las podemos identificar en diferentes partes en el mundo. Nosotros al estar en el trópico, claramente vamos a ser una de las regiones más golpeadas por este fenómeno. Los problemas de mala calidad del aire son reales. Tenemos problemas de mala calidad del aire en no solamente las principales ciudades de Colombia, sino también en ciudades intermedias. Ya los problemas de calidad del aire que simplemente uno los asociaba a las grandes ciudades cuando nos volvemos más exigentes en la normativa ambiental, se están llevando a otros contextos, en los cuales ciudades intermedias del país, debido a las tecnologías vehiculares, la forma como se movilizan las personas, incluso el mismo diseño urbano y las condiciones topográficas, hace que empiecen a tener una evidencia de problemas colaterales por las emisiones generadas por el transporte y la industria. En el mundo, claramente se han visto que estos problemas tienen que contenerse y hemos visto la evolución de las tecnologías de combustión. Hemos visto cómo las tecnologías de los vehículos cada vez se hacen más eficientes. Vemos los vehículos que ahora hacen más kilómetros por una cantidad de combustible, cómo generan menos emisiones. No obstante, el problema que se está evidenciando es que el número de vehículos sigue aumentando y los ahorros que percibimos con desarrollos tecnológicos no necesariamente llegan a cubrir lo que está pasando con el incremento de la motorización. A esto le sumamos que cuando hablamos de los motores de combustión son motores que no tienen una alta eficiencia. Normalmente un motor de combustión, y para explicarlo sencillo, cuando vamos a tanquear nuestro vehículo de gasolina y hacemos una inversión de 100.000 pesos en la estación de servicio, solamente estaríamos aprovechando menos de 40.000 pesos para poder desarrollar un desplazamiento. El restante de dinero, pues finalmente se pierde en las ineficiencias del vehículo. Cuando hablamos de otras tecnologías como los vehículos eléctricos, si hiciéramos una recarga de 100.000 pesos de energía, pudiéramos estar aprovechando 90.000 pesos. Eso es lo que nos está demostrando. Primero, es que ahorramos dinero y segundo, que desde el punto de vista energético podemos aprovechar de una mejor forma el potencial energético de los combustibles. Estamos hablando que en el mundo las tecnologías de emisiones han venido evolucionando y tenemos hoy estándares superiores incluso a la Euro 6. Esto nos está mostrando que tenemos vehículos de combustión que cada vez emiten menos, pero recordemos, hay una cantidad de variables, calidad de combustible, hábitos de conducción, altitud, el buen mantenimiento del vehículo, la calibración hasta los neumáticos, la ruta, las topografías, la forma como aceleramos y detenemos los vehículos, todo esto va aportando emisiones y reduce la eficiencia que pudiéramos tener un motor
cuando es de combustión. Estamos evidenciando problemas como esto en estas imágenes, muy comunes en nuestro contexto. Estamos hablando, en el caso de Colombia, de regiones en donde tenemos carga con una vetustez importante, donde tenemos unos sistemas de transporte público en los cuales, si bien se han organizado y son mejores que lo que teníamos hace más de 10 años, ese transporte público colectivo, tradicional, obsoleto y antiguo, hoy en día todavía tenemos una operación que sigue siendo ineficiente. No tenemos un aporte importante desde el punto de vista férreo, no tenemos un aprovechamiento desde el punto de vista fluvial para temas de carga, y todo esto confluye a que el consumo energético en el transporte en un contexto como el colombiano sea muy alto. Cuando hablamos de cuánto consumimos energéticamente en cuanto a espacio, en cuanto a energía y cuánto producimos de emisiones, claramente la invitación es a entender que entre más personas podamos movilizar en transporte público, en trenes, en vehículos eléctricos, en buses eléctricos, esto sería mucho más eficiente que estar movilizando personas en vehículos. Recordemos que normalmente en promedio cuando salimos y hacemos un recorrido en las calles, vemos que en cada vehículo hay una, máximo dos personas normalmente. Y pudiéramos tener un promedio de 1.3, 1.4 personas en promedio en los vehículos. Esto quiere decir que movilizamos un vehículo con una cierta masa, con unas ciertas variables que afectan la eficiencia del motor, con una tecnología ineficiente, y que esto hace que consumamos mucho más energía cuando nos movemos de manera individual en un vehículo que cuando nos movemos colectivamente en el transporte público. Desde el punto de vista de emisiones, dependiendo de la tecnología que se emplee en el vehículo, de la eficiencia de ese vehículo, de ese motor y de todas estas variables que hemos mencionado, sabemos que tenemos un consumo y ese consumo, dependiendo del combustible, si es diésel, si es un biocombustible, si es una gasolina o si es gas natural, tenemos un aporte de gas de efecto invernadero. Entre todas las opciones para desplazarnos más eficientes se encuentra la bicicleta. Es más eficiente moverse en bicicleta que a pie. Sin importar si nos movemos en bicicleta o a pie, tenemos un consumo energético. Tenemos que comernos una hamburguesa, comer algún tipo de ración alimenticia para poder garantizar esas calorías que necesitamos para hacer un desplazamiento. Entonces, el hecho de que no utilicemos combustibles no significa que no estemos consumiendo energía. Siempre estamos consumiendo energía. Y claramente cuando hacemos consumo de energía, esa combustión metabólica que hacemos en el cuerpo produce unos colaterales y en este sentido sería el CO2 y también produce unos residuos que son los que dejamos justamente en la huella hídrica, en la huella de carbono de todos esos productos que hemos utilizado no solamente de alimentos, sino también para poder hacer la cocción y para poder garantizar que llegue ese alimento a la mesa. Entonces, aquí hay un tema importante y hay que reconocer que cuando hablamos de eficiencia en los desplazamientos, lo más eficiente siempre será la bicicleta, posteriormente el caminar, y ya cuando hablamos de opciones motorizadas, estaríamos reconociendo la importancia del transporte público a gran escala y preferencialmente que tuviera energía eléctrica. Otro de los efectos colaterales que tiene el transporte en contextos urbanos es el ruido. Normalmente ya nos hemos acostumbrado a este tipo de emisiones y no reconocemos que existe un problema. No obstante, cuando uno llega y empieza a hacer mediciones, nos damos cuenta que en algunos corredores, en la parte externa de esos corredores viales o incluso dentro de las unidades vehiculares, los niveles de ruido superan los 50 decibeles, un límite a partir del cual se considera por la Organización Mundial de la Salud que encontramos un ambiente nocivo para las personas. Entonces, problemas de no dormir en las noches, problemas de estrés, problemas de dolores de cabeza, de cansancio, estarían justamente relacionados con este tema de ruido. Y si analizamos que una persona en Bogotá en promedio podría estarse demorando 50 minutos desarrollando un desplazamiento diariamente en cada viaje, ese tiempo, multipliquémoslo por dos, estamos hablando casi 2 horas que podría estar esta persona expuesta a unas condiciones no solamente de aire, sino también de ruido que estarían afectando seriamente su capacidad cognitiva, su tranquilidad, su bienestar. En cuanto al ruido, nuevamente las tecnologías eléctricas son más convenientes. Tenemos las tecnologías de combustión, gas natural, las tecnologías diésel, y entre todas las opciones, la eléctrica sigue siendo la mejor. Hay varios estudios en el tema de vehículos de transporte público
especialmente en Norteamérica, en donde podemos encontrar justamente la evidencia de estas apreciaciones que hacemos. El ruido en unidades vehiculares eléctricas es menor al ruido que encontramos en las tecnologías de combustión equivalentes. En el caso de Transmilenio, en la Universidad La Salle, hemos hecho estudios y han arrojado que, por ejemplo, los daños en la infraestructura vial, como ven en la imagen de esas losas, cada vez que pasa un vehículo y a una cierta velocidad, 40 y 50 kilómetros por hora, un vehículo de 30 o 40 toneladas a máxima capacidad pasa por encima de un hueco, tenemos unos pulsos de ruido, ruido que sienten los usuarios, ruido que se miden en justamente estos equipos a bordo y que finalmente son indicadores de unos niveles que llegan a ser incluso cercanos a 100 decibeles. Entonces, acá hay nuevamente un tema que a veces no se discute, a veces no se pone sobre la mesa y es cómo reconocer estas externalidades cuando hablamos de la planeación del transporte en contextos urbanos. Para sumarle algo más de complejidad, vemos que estamos en una sociedad inmersa en el consumo, donde aspiracionalmente muchas personas consideran que tener un vehículo es una meta, que tener una motocicleta es un deseo. Entonces, estamos viendo que muy probablemente muchas personas se motivan para trabajar y salir día a día a buscar sus recursos, teniendo en la cabeza algo claro y es comprarse un vehículo y probablemente un vehículo con un cierto cilindraje que les dé estatus, que les dé posición, que les dé una percepción de bienestar. Eso hace que tengamos un crecimiento notable de la motorización y que nos lleve a unas situaciones como estas, que evidenciamos en ciudades como Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, y que ya empiezan a ser comunes también en ciudades intermedias en nuestro contexto. Cifras importantes, el transporte a nivel Colombia normalmente está entre el 40 y el 44% de la energía primaria. Estamos siendo ineficientes justamente por utilizar vehículos de combustión, por tener flotas viejas, por unos malos hábitos de mantenimiento y de conducción, por no tener buena logística de carga, por no utilizar movilidad eléctrica en temas férreos, no utilizar el transporte fluvial para la carga. Entonces lo que estamos viendo es que debido a todas estas situaciones, estamos consumiendo más energía de la que deberíamos consumir y si consumimos más combustibles fósiles, pues lo que estamos generando es más emisiones que afectan la calidad del aire en contextos urbanos y que están generando unas emisiones importantes de gases de efecto invernadero. Se estima que tenemos una dinámica creciente, que las motocicletas, por ejemplo, van a ser un actor relevante en nuestros contextos urbanos. Si creemos que hoy en día tenemos muchas motocicletas, en 10 años probablemente habremos duplicado el número de motocicletas. Y esto genera una presión importante cuando sabemos que muchos de estos usuarios de la moto salieron del transporte público. Usuarios que durante mucho tiempo aprovecharon la infraestructura pública de la ciudad y que por las malas ofertas de servicio, por los problemas de seguridad, los costos del transporte, esas ineficiencias en cobertura, hacen que las personas hagan cuentas y busquen alternativas como la motocicleta. Cuando una persona sale del transporte público y empieza a operar una moto, el consumo energético en cuanto a contexto de ciudad aumenta. Recordemos, en un bus, en un sistema férreo, esa persona tiene un consumo energético pequeño. Cuando esta persona empieza y se multiplica por cientos que están tomando la decisión de la motocicleta, pues finalmente estamos teniendo un problema de crecimiento de la demanda de energía de gasolinas y por ende el crecimiento de las emisiones contaminantes. En el país, el transporte está representando cerca del 12-13% de las emisiones totales. No es uno de los actores más importantes, no obstante, en el tiempo se considera que va a ser uno de los actores que más crecimiento va a tener. Ahí la clave es reconocer que si no hacemos nada con respecto a este crecimiento de la motorización en el país, pues vamos a tener no solamente un crecimiento de la demanda energética y la pregunta es, ¿de dónde sacaremos los combustibles en el país para atender esta demanda creciente del transporte que se daría inevitable? O la otra pregunta es, ¿qué pasará entonces con las condiciones ambientales en las zonas urbanas y metropolitanas? Y también, ¿qué pasará con nuestras emisiones de gases de efecto invernadero? Hay estudios hechos por Planeación Nacional que muestran que los costos ambientales de transporte, que ya se han empezado a medir, representan cerca del 1.5% del PIB del país. Y a esto le podemos sumar que el transporte es responsable de un cierto número de muertes
en accidentes de tránsito, heridos en accidentes de tránsito, que también generan unos costos económicos para digamos, el contexto del país. Y todo esto va sumando, mostrando que hay una situación de insostenibilidad, no solamente en las ciudades, sino también una insostenibilidad de transporte. El transporte no solamente son emisiones y consumo energético, también tiene otros residuos peligrosos, aceites usados, plásticos, baterías, lubricantes, todos estos elementos que si bien ya existen normatividades en el país para un adecuado manejo y disposición final, sabemos que su cumplimiento no necesariamente es al 100% y esto nos está llevando a nuevos impactos. Lo que vemos es una situación problemática compleja. Estamos reconociendo que los problemas urbanos son crecientes y se hacen mucho más agudos cuando reconocemos que la población crece y que las áreas urbanas crecen. Entonces, esta imagen yo siempre la coloco en reflexión en la cual estamos pensando si ahora estamos trabajando para que esa bola de nieve, que podría ser la analogía con el problema complejo que estamos describiendo ahora, nosotros estamos tratando de detenerla o si por el contrario nosotros lo que estamos haciendo, y sobre todo los jóvenes están haciendo, es que esa bola de nieve se vuelva más grande. Esa es una reflexión. ¿Qué es lo que estamos haciendo? ¿Haciendo que la bola de nieve crezca o estamos de alguna forma desacelerando el crecimiento de esa bola de nieve que nos puede llevar a una situación mucho más crítica de la que actualmente tenemos? Entonces, aquí una pregunta que resulta es, ¿por qué tenemos unas ciudades como las que están en la parte superior, Zurich, París, que son diferentes a nuestras ciudades? Porque allá tienen una promoción de sistemas de transporte público eléctrico, porque tienen soluciones con diferentes alternativas eléctricas, porque se ha promocionado la movilidad eléctrica, porque se apoya esa cultura de cobro en el estacionamiento, cargos de congestión, para que las personas que utilizan el vehículo aporten al sostenimiento de las opciones mucho más sustentables. Ciudades donde se habla de esquemas de bicicletas públicas, de vehículos de alquiler, entonces donde aparece una cantidad de oportunidades para que las personas utilicen alternativas distintas según sus necesidades. Entonces llegamos a nuestros contextos y aparentemente estuviéramos condenados a ver que las soluciones simplemente son motorizadas, que las soluciones simplemente están en buses. Y yo creo que aquí siempre estará la pregunta, es qué nos hace diferentes y por qué algunas regiones en el mundo están mucho más orientadas a ser sustentables y otras justamente a hacer aparentemente lo que pudieran. Entonces, en este sentido, no hay ni un político, no hay un profesor, no hay un libro que nos diga cuál es la fórmula perfecta. Hay tantas variables en cada una de las regiones que no nos permitiría decidir entonces si lo mejor siempre va a ser un metro o lo mejor va a ser un BRT. Probablemente en alguna ciudad lo mejor sea un BRT. Probablemente en algún corredor sea mejor el metro. Probablemente en alguna ciudad sea mezclar las dos soluciones de transporte, atendiendo particularidades de demanda, urbanas, etcétera. Entonces, no podemos decir que lo mejor es una cosa o que lo mejor es la otra. Tenemos que reconocer que hay una cantidad importante de variables, muchas de ellas de gran dinámica, sociales, económicas, políticas, que hacen que no sea fácil discernir cuáles son las mejores opciones. No obstante, siempre he planteado esta premisa y es que la voluntad política de los gobernantes y el interés de la ciudadanía, de los académicos, del sector privado, de las ONG, del ciudadano del común, son claves para que las ciudades cambien. En este sentido, lo que hay que también reconocer es que el desarrollo sustentable hoy en día aparece en el discurso de muchos de nuestros políticos. No obstante, existe una evidencia de que del discurso al hecho hay una diferencia importante y que hay debilidades conceptuales e incluso operacionales. A veces escuchamos a los candidatos, después autoridades, hablando de sus propuestas y realmente no tienen ni siquiera una claridad conceptual de lo que debería hacerse. Y si ellos no la tienen clara, pues finalmente el resultado de la planeación de las ciudades en sus gobiernos, pues definitivamente no será el mejor. Y también hay que reconocer que el desarrollo sustentable, cuando queremos hablar de mejores tecnologías, de mejores energéticos, esto va a representar unos costos que tendremos que asumir entre todos. Pero si alguien dice, no, eso está muy costoso
hagamos algo más económico. Recuerden que el hecho de que utilicemos tecnologías contaminantes, ineficientes, pero más baratas, entonces al final de cuentas, cuando hagamos nuestros balances, encontraremos que los resultados del ejercicio van a ser negativos y que ese modelo de costo mínimo en los proyectos de transporte tenemos que reevaluar. Asimismo, tenemos que empezar a hablar de las famosas estrategias de reducir la necesidad de desplazamiento, reducir la distancia de los viajes, buscar alternativas a los desplazamientos diferentes a los modos de combustión y también mejorar esas tecnologías que empleamos en la motorización. Entonces, fíjese que esas son estrategias claves que se han definido desde hace mucho tiempo, orientadas no solamente al transporte, sino a diferentes segmentos en la sociedad. La movilidad sustentable es aquella que resulta de un adecuado de los recursos físicos y energéticos con un bajo costo ambiental y que satisface la necesidad de desplazamiento de manera asequible, eficiente, justa y equitativa, garantizando el desarrollo económico, la calidad de vida de los ciudadanos, pero también protegiendo el ambiente. Eso es muy importante. Estamos hablando que no vamos en contravía del desarrollo, no estamos estigmatizando ni a los combustibles fósiles, ni a los vehículos, ni a la motocicleta. Lo que estamos propiciando es un modelo en el cual existen libertades, pero también las ciudades empiezan a dar una oferta preferencial hacia unas opciones que se consideran estratégicas, eficientes, solidarias, justas y equitativas. Cuando hablamos de generar espacio para las autopistas, estamos hablando que le damos un espacio a las minorías, mientras que cuando hablamos de generar espacio en andenes, en ciclorrutas, en transporte público, donde se movilizan las mayorías, ahí estamos entendiendo que este tipo de inversiones y de políticas orientadas a peatones, ciclistas y transporte público tienen un mayor beneficio y que tienen una mayor accesibilidad, un acceso universal para cualquier tipo de ciudadanos. Recordemos que así tengamos un vehículo en cualquier momento, en una semana o incluso en un desplazamiento, somos peatones. Acá es fundamental entender también que las ciudades no cambian en un periodo de gobierno. Las ciudades sustentables y un proyecto de transporte a largo plazo sustentable se construye en varias administraciones. Necesitamos tener claro qué ciudad queremos, qué estamos dispuestos a hacer, cuáles son las prioridades que estamos dispuestos a pagar, cuál es el horizonte de análisis y qué tiempo proyectamos. Tenemos varias acciones, no voy a detenerme en cada una de ellas, solamente quiero darles un paso muy rápido con imágenes para que ustedes se antojen de lo que pudiéramos hacer. Y cosas como estas se han venido presentando en diferentes contextos en el mundo. A veces creemos que los problemas de capacidad de una autopista que está congestionada se satisfacen haciendo una ampliación o construyendo una autopista de segundo nivel. La realidad en el mundo nos muestra que lo que tenemos es un problema de movilidad, no un problema de capacidad vehicular. En ese sentido, vemos cómo se han hecho apuestas por transporte público, por paisajismo, por la recuperación incluso de recursos hídricos en los contextos urbanos, a diferencia de estar pensando en construir autopistas de segundo nivel. Estamos hablando de generar más espacio público. Se cree que el espacio público solamente son los andenes, que a veces es difícil dar más espacio público, pero la decisión es sencilla, es sacar a los vehículos de las calles y entregar las calles justamente a los peatones y a los ciclistas. Imágenes como estas, procesos de peatonización gradual, ustedes se dan cuenta que hay un aprovechamiento de ese espacio que ahora tiene menos emisiones, menos ruido. Cuando no hay circulación de vehículos, pues entonces tenemos menos accidentalidad y este es un proceso, esto no es una decisión que se toma un día para otro, en donde todos los actores tienen que estar involucrados. Y si ustedes también perciben, no es que se prohíba completamente la circulación vehicular. Puede existir una circulación vehicular siempre y cuando sean vehículos compactos, eléctricos y en unos horarios específicos. Estamos reconociendo la necesidad de hablar de tecnología, de las herramientas de comunicación, de centros de control. Estamos hablando de la promoción de la bicicleta. Ya hemos hablado que la bicicleta es la opción de desplazamiento energéticamente más eficiente que tenemos. Desde el punto de vista de espacio, tenemos una capacidad importantísima en 1 metro que dejemos de vialidad para los ciclistas. Sabemos que en el espacio de estacionamiento de un auto, sin ningún problema, caben 4 bicis plegables. Y si uno llega y empieza a mirar, incluso relación costo-beneficio,
No quiero generar un debate, pero solamente dejo esas cifras. Lo que nos cuesta el metro de Bogotá y lo que va a movilizar en viajes, ese número de viajes que va a movilizar el metro de Bogotá con esos valores gigantescos, como una de las obras más importantes que haya ejecutado el país en toda su historia, llegamos y miramos que el porcentaje de personas que se van a mover en el metro es casi el mismo porcentaje de ciclistas que hoy en día se están movilizando en la ciudad de Bogotá. Entonces, alguien diría costo-beneficio, si lo hacemos simplemente por valor de inversión y número de viajes que vamos a desarrollar, pues no necesariamente un metro, en el caso de Bogotá, como lo que estamos planteando, va a solucionar los problemas de la movilidad. Fíjense que no estoy diciendo que el metro sea malo o bueno, solamente estoy haciendo una comparación. Estamos hablando que el sector privado debe participar, tienen que haber estrategias de carro compartido, de carpooling, de vehículos eléctricos en sus operaciones, deben existir incentivos para los empleados de promoción de la bicicleta. Sabemos que hay una ley de la bicicleta en donde se generan incluso compensaciones desde los privados y públicos a sus colaboradores si ellos utilizan diariamente la bicicleta como opción de desplazamiento. Necesitamos capacitar a los conductores, a los operarios en temas de ecoconducción. Tenemos que generar una logística eficiente. También hablar de intermodalidad. Cosas como estas que se ven muy comúnmente en ciudades norteamericanas de buses escolares o buses de transporte público con los racks frontales para bicicletas o trenes adecuados para los ciclistas, es fundamental cuando queremos articular la bicicleta de transporte público. No solamente generar espacios para que la bicicleta quede estacionada en un portal o en una estación intermedia, sino también pensando en que los ciclistas puedan moverse con la bicicleta en un contexto urbano. Estamos hablando del teletrabajo, la virtualidad, uno de los beneficios, de las cosas positivas que pudiéramos obtener de la pandemia, y es entender que hoy en día, incluso estamos reunidos en este momento de manera remota y podemos hacer muchas actividades de manera virtual que antes generaba un desplazamiento y muchas veces generaba un desplazamiento con un modo de transporte que utilizaba combustibles fósiles. Entonces, aquí el tema de la virtualidad juega un papel importante, el teletrabajo, el de pensar la educación incluso como una opción a través de recursos virtuales. Ya se venía trabajando en el mundo, pero hoy en día ya podemos entender que la educación, incluso en todo nivel, pudiera darse con herramientas virtuales. Necesitamos capacitar a la gente, que la gente tenga conciencia, que establezcan alternativas al vehículo, que no todo desplazamiento se utilice el vehículo. Recuerden, no queremos estigmatizar, pero lo que sí queremos es que la gente empiece a reflexionar acerca de las opciones que está utilizando para desplazarse. Necesitamos seguir trabajando orientado al transporte público de calidad y centrado al usuario. No es simplemente hacer sistemas BRT o hacer un metro o hacer los cables, sino tenemos que entender que esto es más que un proyecto de transporte, es un proyecto de desarrollo urbano, es un proyecto de construcción de tejido social, es un proyecto de transformación de la ciudad y de la vida de las personas alrededor de estos corredores. Necesitamos hablar de un transporte inclusivo, accesible y adicionalmente un transporte que tenga unos costos que lo haga competitivo frente a opciones como la motocicleta. Si seguimos creyendo que los ciudadanos deben pagar los costos reales del transporte o unas tarifas altas de transporte público, pues finalmente lo que estamos condenando a las ciudades y al país es a que tengamos más motociclistas en las calles. Necesitamos construir nuevos conceptos de vialidad en donde haya espacio para cada uno de los actores viales, espacios importantes para los peatones, para los ciclistas, espacio para los vehículos particulares, espacio para las soluciones de transporte público, espacio para estos corredores ambientales. Tenemos que trabajar en cobrar las externalidades a quienes contaminan, a quienes usan el vehículo. Entonces, damos libertades. Claro, usted puede utilizar el vehículo particular y la motocicleta y yo no le estoy prohibiendo, pero sí le estoy diciendo que en algunos sitios usted tendría que pagar por acceder, que son los famosos cargos de congestión. Tendríamos que hablar que el del transporte público al contaminar tendría que pagar un impuesto o pagar un gravamen por utilizar tecnología por hacer un uso intensivo y esto tiene un costo ambiental, entonces tiene que asumirlo el ciudadano que utiliza estas opciones. No es que si yo tengo el vehículo, lo tengo guardado y nunca lo saco, tengo que pagar. No, estamos hablando de qué tipo de vehículo tienes, cuánto lo utilizas al año y en función a ese uso del vehículo es que tendrías que pagar por contaminar.
Estamos hablando de por qué no generar corredores con autopista. La gente quiere mejorar su movilidad, podemos hacerlo. Podemos generar algunos corredores especiales concesionados. Y lo que estamos viendo es que las reformas del gobierno nacional actualmente lo que están buscando es que se puedan generar peajes dentro de las ciudades. No son peajes para que haya un tributo más para la ciudad, son proyectos específicos de corredores específicos. Siempre pienso en el corredor de la calle 13, un corredor de alta dinámica de carga, con una precariedad de infraestructura en este momento en la sociedad, en la ciudad de Bogotá, que tiene muchos problemas con accidentalidad, congestionamiento, contaminación, etcétera, y que pudiéramos entregar ese corredor a un concesionario privado que haga una infraestructura especialmente para la carga. Entonces, si usted entiende que se demoraba 2 horas en un trancón y ahora tiene posibilidad de una vía expresa mucho más rápida, que le reduce los tiempos a 20, 30 minutos, pues ese diferencial de tiempo vale la pena pagarlo y ahí es donde reconocemos la importancia de estos conceptos. Hay que darle los contextos, los matices a este tipo de medidas que considero que son pertinentes y necesarias en muchos de nuestros contextos urbanos. Necesitamos generar más peatonalización, más restricciones a los vehículos contaminantes. Incluso ya estamos hablando de zonas low emissions o zero emissions, en donde finalmente lo que estamos hablando es zonas donde no pudieran llegar vehículos, aun cuando pudieran pagar, que fueran de combustión. En este camino hacia el futuro, la movilidad eléctrica ya es una realidad. Estamos hablando de innovación, desarrollo, que está puesto sobre la mesa en temas de movilidad eléctrica, articulando energías renovables, eh, recursos energéticos con fuentes no convencionales, aprovechando el potencial energético incluso que tenemos en nuestras mismas ciudades con basuras, con aguas residuales, con los acueductos. Entonces estamos hablando que las propias ciudades se vuelven hoy generadoras de recursos energéticos. Reconocemos que la movilidad eléctrica se puede utilizar en cualquiera de los contextos. Estamos hablando de movilidad eléctrica que crece. A partir del año 2015 hemos encontrado ya ventas que superan el 1.000.000 de unidades en el mundo y podemos decir que ya despegó realmente la movilidad eléctrica en ese proceso de masificación. Siempre hago la analogía de la movilidad eléctrica con los teléfonos móviles. Los primeros teléfonos móviles grandes, con poca capacidad de almacenamiento, sin mucho valor agregado, con poca señal, que tenían problemas de conexión, que no tenían una buena comunicación, que eran muy costosos, que tenían unas baterías grandes e ineficientes, que no eran atractivos y pues hoy progresivamente podemos ver que todo el mundo, hasta los niños, tienen teléfonos móviles con un valor agregado, baterías mucho más livianas, teléfonos más sencillos, en donde la tecnología pues llegó para cambiar lo que era la sociedad. Eso mismo va a pasar con el vehículo eléctrico. Y ya hay países en el mundo en donde al 2025 Noruega, Dinamarca al 2030, Francia al año 2040, Inglaterra al año 2040, ya han identificado que va a ser el momento de no retorno para los combustibles fósiles en transporte. Estamos hablando que a partir del año 2025 en Noruega se dejará de comercializar vehículos de combustión con combustibles fósiles. Entonces, aquí aparece un tema importante y es que ya hay países que dicen, cerramos la puerta a este tipo de tecnologías ineficientes y contaminantes para darle la oportunidad a nuevas tecnologías que puedan masificarse. Lo interesante de esto es que el vehículo eléctrico no es una tecnología joven, tiene más de 120 años y hoy estamos encontrando las condiciones políticas, las necesidades ambientales, las condiciones económicas para que empiece a ser una alternativa que transforme no solamente el transporte, sino también los conceptos de ciudad y los conceptos de generación de energía. Ver estos conceptos de smart cities, de ciudades inteligentes, donde el transporte es una pieza fundamental y cómo las ciudades dejan de ser solamente consumidoras para ser productoras de su propia energía. Y en esta energía, cuando hablamos de fuentes renovables, los vehículos eléctricos juegan un valor muy importante. Así lo reconocen los países que han hecho apuestas importantes en temas de renovables y de movilidad eléctrica, en donde las baterías de los vehículos eléctricos se convierten en el storage de esa energía que se puede producir en picos cuando no hay un consumo de energía eléctrica desde una ciudad o un país. Entonces, yo puedo tener una demanda de energía baja durante el día
y un potencial energético muy grande fotovoltaico a mediodía, pero no coincide el pico de generación con el pico de demanda. Conclusión, los vehículos eléctricos pueden ser una buena reserva de esa energía, que de lo contrario debería ser quemada, consumida en una subestación eléctrica. Recuerden que en los sistemas eléctricos la energía que estamos consumiendo en este momento la estamos produciendo en este momento. Entonces, cuando yo tengo un pico de generación eólica porque hay una corriente de vientos, hay un huracán, hay una tormenta y se da a las 2 de la mañana, pues ese pico nuevamente no coincide con el pico de demanda y ahí nuevamente aparecen los vehículos eléctricos como una alternativa de almacenamiento con sus baterías. Entonces, estamos articulando dos conceptos, energía y transporte, en uno solo. En el país ya hay un proyecto en San Andrés y Providencia organizado por DNP que si se saca adelante con éxito, pudiéramos tener la primera vez una articulación de estos dos conceptos. Buses eléctricos entregados a un operador y ese operador con la responsabilidad de producir energía eléctrica con fuentes fotovoltaicas. Un acueducto produce también energía eléctrica, no solamente las grandes centrales hidroeléctricas, y una PSH tan pequeñita como la que estamos teniendo en Santana, un proyecto de MDL desarrollado por el Acueducto Bogotá, ese proyecto de 4 megavatios de potencia con aproximadamente 40 gigas hora año de producción de electricidad pudiera darle a energía a cerca de 160 buses eléctricos articulados o a 500 buses padrones como los que tenemos en el SITP. Una pequeña turbina. Entonces, cuando hablamos de 160 buses, estaremos casi reconociendo cerca del 7-8% de la actual flota de Transmilenio. Entonces, no son cifras menores y lo estamos produciendo en una central de pequeña escala. Hay transformaciones urbanas desde la movilidad eléctrica. Esto es lo que vamos a prever. Ya Colombia autorizó a las estaciones de servicio en diciembre del año pasado eh, para que puedan no solamente vender combustible líquido, sino también energía eléctrica. También hoy estamos viendo que en las estaciones de servicio se habla de gasolina, de diésel, de gas natural, pero también están autorizadas para ahora produccionar vehículos eléctricos. Estos conceptos que ya se están pensando en la Comunidad Europea, en donde no solamente estamos hablando de carpooling, o sea, de un vehículo que lleve más de 2 personas para utilizar esta vía rápida, sino que adicionalmente en estas vías podemos hacer una recarga con dispositivos inalámbricos de esas baterías. Entonces ya el vehículo va operando y en el recorrido que se está haciendo sobre este corredor empieza automáticamente a hacerse una carga por inducción a las baterías de estos vehículos. Ya estamos viéndolo en nuestras calles, vemos como scooters se conectan en diferentes puntos, muchos estacionamientos de centros comerciales o instituciones privadas, públicas, empiezan a acondicionar puntos de recarga, pero vamos a llegar a un momento en el que nuestros parqueaderos, por ejemplo, como en esta imagen de una ciudad, Hefei en China, ya los estacionamientos tienen en las partes superiores no una cubierta para que no se mojen los vehículos o no le dé sol a los vehículos, sino cubiertas diseñadas con paneles solares para generar energía eléctrica en los parqueaderos y que algunos de estos vehículos puedan recargarse si son eléctricos. Estamos hablando de gestiones logísticas mucho más eficientes, transporte de última milla, pero también hablando de nuevas tecnologías. Uno de los temas que tiene retraso Colombia es en cuanto al ascenso tecnológico y modernización del transporte de carga, no solamente urbano, sino interurbano. Y aquí es fundamental para que nosotros entendamos que las nuevas tecnologías, los híbridos, estamos hablando de buses gas natural, estamos hablando de buses híbridos recargables, pueda empezar a ser una alternativa de ascenso tecnológico. La ecoconducción es clave, no solamente para los vehículos de combustión. Aquí estamos hablando de todas las medidas para mejorar la movilidad. Cuando tenemos una persona que acelera muy fuerte y frena muy fuerte los vehículos, pues finalmente ahí tenemos unos picos de consumo que son altos y estos picos, recuerden, tienen un costo al bolsillo del propietario del vehículo y también tienen un costo ambiental. Cuando consumimos más combustible, producimos más emisiones. De ahí la importancia de hacer arranques y detenciones graduales y esto mejora la eficiencia no solamente de los vehículos de combustión, sino también la eficiencia de los vehículos híbridos y de los vehículos eléctricos. Un vehículo eléctrico, uno de los valores agregados que tiene es poder regenerar energía en el frenado, que cuando se empieza a desacelerar el vehículo, lo que lo está deteniendo es el motor funcionando en inversa
y ahí produciendo energía eléctrica que se recupera en las baterías y que después es empleado en los arranques del mismo vehículo. Entonces, es clave que aprendamos a conducir los vehículos y adicionalmente entender todas las variables del buen mantenimiento, la calibración del vehículo, la calibración de los neumáticos, para que en conjunto podamos tener un mayor balance energético. Estamos hablando en movilidad sostenible, sustentable, de todos los elementos, los neumáticos, qué hacer con los residuos de los neumáticos. En la Universidad de La Salle se han hecho estudios sobre el reuso de los neumáticos, el aprovisionamiento de los neumáticos para usos secundarios, por ejemplo, para utilizarlos como dispositivos de mitigación de impacto en algún muro, o utilizarlos como muros de contención, y molerlo y utilizarlo como un agregado más en los asfaltos, utilizar los neumáticos molidos para formar unos nuevos elementos que puedan ser empleados en el revestimiento de laderas, en el revestimiento de canales. Entonces, los neumáticos históricamente han sido un producto que la sociedad no sabía en qué utilizarlos y contaminaban. Hoy en día, los neumáticos tienen múltiples oportunidades de segundo uso y aquí la importancia de la regulación y de la iniciativa privada para dar un adecuado manejo de estos residuos. Asimismo, con los lubricantes, los aceites, todos estos residuos que se utilizan cuando estamos eh, trabajando en el transporte de combustión y que lo importante cuando hablamos de movilidad eléctrica es que se reducen en unas mínimas proporciones. Un vehículo eléctrico ya no necesita los aceites, los cambios de filtro, filtros de aire, filtros de aceite, ya no se utilizan. Y eso aparece como otra de las oportunidades de esta tecnología. El lavado de los vehículos, la recirculación que se debe hacer, el tema del manejo de las aguas cuando estamos en los talleres, en los patios, donde tenemos nuestros vehículos o donde se hacen procedimientos con ellos. Necesitamos también entender que el transporte tiene un costo que puede estar asociado a la infraestructura administrativa, a la infraestructura de los patios. Aquí también existen oportunidades para reducir los costos ambientales y energéticos. Tenemos la posibilidad de hacer captura de agua, lluvias, de colocar paneles solares para temas de iluminación en los patios, en los talleres, tener la posibilidad de hacer recirculación de aguas, tenemos la oportunidad de implementar techos verdes en edificaciones administrativas de edificios donde, por ejemplo, hay aire acondicionado en ciudades cálidas. Entonces, como la temperatura de la edificación sube y cuando colocamos estos techos verdes en estas ciudades cálidas, pues finalmente hacemos que la temperatura dentro de la edificación baje y con esto se reduzcan los costos asociados al aire acondicionado. Estamos hablando de muchas alternativas en cuanto al manejo integral de los residuos sólidos, no solamente para cumplir las normativas, porque existen normas claras, incluso si uno fuera estricto, imaginémonos la cantidad de colores de canecas que deberíamos tener en muchas de nuestras instalaciones públicas y privadas, y la importancia de cumplir e incluso de ir más allá en estos temas de cumplimiento de normatividad ambiental. Y cierro la presentación diciendo que la construcción de ciudades inteligentes y sustentables se basan en la participación de todos los actores de la sociedad. Acá no es culpa del alcalde, no es culpa de Transmilenio, no es culpa de los que tienen carro, es culpa de todos. Todos hacemos parte de la sociedad, todos estamos haciendo parte de este problema, sufrimos los costos colaterales del transporte, pero también en nosotros mismos está la oportunidad de cambio, de que las cosas mejoren. Ninguna acción es pequeña para construir un mejor futuro en cualquier ciudad. Ninguna acción es pequeña cuando alguien recoge una basura en la calle y la deposita en el recipiente de reciclaje o no reciclaje. Los que reciclan en la casa hacen separación. Los que están tomando la decisión de caminar, ir en bicicleta. Los que dejan el vehículo y utilizan el transporte público. Los que están tomando la decisión de utilizar paneles solares en sus viviendas, apagar los bombillos, utilizar bombillos LED. Todo este tipo de medidas están contribuyendo a mejorar la situación, no solamente en nuestro hogar o en nuestro sector, sino también en nuestra ciudad y a nivel país. Cualquier acción, por pequeña que sea, tiene un impacto grande cuando todos podemos hacerla. Y termino esta presentación mostrando nuevamente esta analogía de la bola de nieve y el problema. Nosotros estamos como academia, como sociedad, como actores privados y públicos, haciendo que la bola de nieve
reduzca la velocidad de crecimiento, no estamos diciendo que desaparezca. Y esto es muy importante dar la claridad. No estamos diciendo que con lo que hagamos, con todo lo que hemos venido hablando, vamos a eliminar el problema. No, el problema seguirá estando. Lo que estamos tratando es de atenuar esa curva creciente del problema. Hacer que el problema crezca un poco menos de lo que estamos proyectando, se desacelere y démosle chance de pronto a que la misma tecnología, a la misma cultura, a los mismos avances tecnológicos nos permitan dar otros tipos de soluciones y seguir desacelerando el crecimiento de este problema. O por el contrario, nos estamos quejando o somos indolentes o ignorantes y seguimos haciendo que la bola de nieve, que es este problema de insostenibilidad urbana, siga creciendo. Entonces, las oportunidades existen y todo está en manos de nosotros para que las cosas cambien. Eso era todo. Muchas gracias. Ingeniero Eder, muchísimas gracias de nuevo por el tiempo, por la presentación. Realmente es un tema súper interesante que pues, nos concierne a todos. Entiendo que el ingeniero tiene un compromiso a las 5, entonces a nuestros asistentes le queremos dar las gracias. Si tienen alguna pregunta, por favor, escribirla en el chat y después vía correo electrónico les damos la respuesta. Entonces, ingeniero, muchísimas gracias de nuevo por el tiempo. A los asistentes al evento les doy las gracias y les compartí un link para que podamos registrar la asistencia en el evento del día de hoy. Les agradecería mucho silenciarlo y nos podemos encontrar en una próxima oportunidad. Muchas gracias, ingeniero, de nuevo por el espacio. Sebastián, muchas gracias a ustedes. Como profesor de la Universidad de La Salle, pues siempre dispuesto a seguir trabajando en este tema. Siempre tenemos la esperanza, la ilusión de que las cosas pueden mejorar y por eso desde la academia estamos trabajando para aportar ideas. Así como generamos juicios, críticas, también estamos construyendo ideas y con cada uno de nuestros estudiantes buscando oportunidades de cambio para que las cosas mejoren. Creo que existen oportunidades, muchas oportunidades, y en eso seguiremos trabajando desde la Universidad de La Salle y desde la academia para construir un mejor contexto urbano y un mejor país. A todos un saludo, espero que estén muy bien y reconozcamos que la solución está en nuestras manos. Muchas gracias, ingeniero. Les deseo a todos una feliz tarde y que estén muy bien.